Paz del Señor, hermanos, soy Jaime, miembro de la Iglesia Caminando por Fe. Vamos a seguir en este caso estudiando lo que sería la carta de los Filipenses. Me corresponde en este caso exponer el capítulo 1 del verso 12 al 18. Previamente un hermano nuestro también estuvo compartiendo Filipenses, pero del verso 1 al 12. Y pues en este caso yo hiciera la parte del 12 al 18. Ahora bien, para poder presentar este tema, estos versos, vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor que nos ayude primeramente. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, de poder predicar tu palabra, Padre. Seas tú ocupando todo mi ser, Señor, para expresar realmente lo que tú deseas a tus hijos, Señor, a tu pueblo. Por favor, seas tú controlando toda mi vida, Padre bendito, en todas las áreas en las que me permites caminar. Señor, gracias por tu palabra, porque la podemos estudiar, la podemos entender, la podemos leer, Señor, con total libertad. Seas tú proveyendo sabiduría, Padre, y entendimiento a mis hermanos, Señor. Seas tu Santo Espíritu ministrando en nuestros corazones para poder recibir tu palabra, Señor. Te ruego que seas tú guiando nuestra vida, Señor, al entendimiento correcto de Jesús. Te lo pido todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a leer en este caso Filipenses capítulo 1 del verso 12 al 18. ¿Vale? He dividido el sermón en 3 puntos, los cuales voy en este caso a comentarlos. Primeramente vamos a leer del verso 12 al 18. Y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que ha sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Esos son los versos que voy a estudiar. Vamos a entrar un poquito en el contexto, ¿vale? Haciendo una pequeña introducción de los versos que nuestro hermano previamente ha compartido. Hubieron 3 puntos a los cuales yo estaría compartiendo con vosotros del verso 1 al 11 que se estudió previamente para que sea nuestra introducción. Vamos a ver la actitud, el deseo y la oración. Estos 3 componentes fueron como los expuestos para ver lo que es un hombre, un fiel siervo del Señor, como fue en este caso Pablo. Número 1, vimos que es la actitud. En la actitud pudimos ver que Pablo, presentando todas sus circunstancias, él tenía lo que sería un buen ánimo y un buen enfoque en sus hermanos de Filipos, ¿vale? A pesar de sus circunstancias, él se preocupaba mucho por ellos. 2, vemos el deseo. Pablo, como un escogido de Dios, tenía un solo deseo, que era edificar la iglesia del Señor, con el cual él velaba por sus hermanos de Filipos más que por su bienestar. Y 3, que fue la oración. Pablo hacía oraciones a la iglesia no por él primeramente, sino por sus hermanos de Filipos, en el cual él deseaba que sobreabundara el amor y el conocimiento, para que en el día en que Cristo viniera se presentaran aprobados ante el tribunal del Señor. Esto es un poco de lo que pudimos ver en estos casos de los versos anteriores. Pablo realmente tenía un gran amor en lo que sería el pueblo de Filipos, y por el cual esto le llevó a enfocarse abundantemente en ellos, preocupándose, velando, orando, dando gracias por lo que el Señor había hecho en el pueblo de Filipos, y porque también el pueblo de Filipos estaba muy entregado también a lo que sea la causa y al servicio también con Pablo. Esto es, como les digo, una pequeña introducción. Ahora bien, yo voy a tocar lo que sea 3 puntos. Número 1, punto 1 es: ninguna circunstancia detiene el Evangelio. Esto sería compuesto del verso 12 al 14, y luego sería el punto 2. Y es una pregunta: ¿cuáles son tus intenciones al predicar el Evangelio?
Esto conlleva el verso 15 al 17 y en este caso el punto 3, la proclamación de Cristo trae mucho gozo. La proclamación de Cristo trae mucho gozo. Esto sería nada más el verso 18, ¿vale? Que es el que vamos a como exaltar, por así decirlo, debido a que expresa un gran amor de Pablo por la obra de Cristo. Ahora bien, desglosando en este caso el primer punto, ninguna circunstancia detiene el Evangelio. Verso 12 dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Esto es de lo que hablaremos en este caso ahora, de los versos 12 al 14. Cosas importantes a ver. Primeramente, Pablo está en prisión. ¿Cómo vemos este suceso? Hechos 28:16. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. En esta carta, pues, en Hechos de los Apóstoles, bueno, que relata mucho acerca de Pablo, en gran parte, vemos que Pablo al llegar de Roma fue en este caso apresado porque el apeló al César, fue llevado a Roma, y en ese caso pues él tuvo la oportunidad de vivir aparte, por así decirlo, pero 24/7 estaba custodiado por un soldado de la casa del César. Cosas muy bonitas que podemos ver aquí, que a pesar de estas circunstancias muy difíciles, muy críticas, el Señor ocupa a Pablo. Escribió la carta a Filipenses, escribió la carta a los Efesios y a los Colosenses. O sea, es una forma muy increíble que el Señor al Señor no le va a preocupar ninguna circunstancia nuestra para podernos usar. No que no le importe, sino que Él puede ocupar cualquier circunstancia en la que nos encontremos para que le seamos útiles. Y en este caso, pues Pablo, a pesar de que estaba en prisión, ¿vale? Él pudo escribir 3 maravillosas cartas y más otras, en este caso a lo que sería el pueblo del Señor. También podemos ver que las cartas que él, aún estando en esta situación, él recibía gente, él enseñaba gente y compartía el Evangelio en gran manera. Esto lo podemos ver en Hechos 28, 30 al 31. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios, enseñando todo lo que concierne al Señor Jesucristo, con toda libertad y sin estorbo. Como podemos ver, el Señor en esos momentos donde los cuales posiblemente muchos de nosotros estuviéramos, no sé con qué actitud, Pablo no se enfocó en sus actitudes o en sus circunstancias, él se enfocó en la obra del Señor y en todo lo que él tenía que hacer, no importando el lugar o cómo se sentía, donde estuviera. Y en este caso Pablo seguía ministrando a la iglesia, compartiendo del Señor y expresando abundantemente lo que sería las riquezas de Cristo con los demás. ¿Qué otras cosas podemos ver dentro de estos versos? El Evangelio fue predicado a los de la guardia pretoriana. Esto es evidente que el Señor cumple lo que Él había dicho acerca de Pablo. ¿A qué me refiero? Hechos 9, 15 al 16, dice lo siguiente: pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Es maravilloso ver cómo el Señor nunca hace nada porque sí, todo tiene un propósito, y Pablo conocía muy bien ese propósito, por lo cual, estando aún con esta situación en la cárcel y el guardia que lo custodiaba, pues Pablo seguía predicando. Podemos ver que los que lo custodiaban pasaban muchas horas con Pablo. Y claro, ¿qué iba a hacer Pablo? Como todo buen creyente, pues predicar el Evangelio. Y me imagino que estaba horas y horas compartiendo tantas cosas que pues fue conocido en toda la casa por los guardias de la guardia pretoriana que Pablo estaba ahí por la predicación del Evangelio. No por un malhechor o como si él hubiera hecho algo malo, sino que fue simplemente por la verdad de Cristo que él estaba ahí.
y gracias al Señor pues él seguía haciendo la obra aún aún estando en cadenas, ¿verdad? Ahora bien, viendo otras cosas muy hermosas, es ¿por qué decimos que también toda persona puede conocer el Evangelio? No importa el rango donde esté una persona, Dios puede llegar a todos los corazones. En este caso, Pablo tenía que estar en esa prisión para que así él pudiera cumplir, como decía previamente en Hechos 9, que él iba a ser un predicador a los gentiles, al pueblo judío y a las casas de los reyes en este caso. Porque Filipenses 4:22 dice lo siguiente: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Aquí es la reconfirmación de que muchas personas dentro de la casa del César habían escuchado a Cristo y se habían convertido. Porque esta carta, hermanos, no es a personas que no sean creyentes, es a los creyentes. Y por eso mismo dice: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Y es pues maravilloso ver cómo no importa el rango donde pueda estar una persona, el Señor va a llegar. Independientemente de la forma, el Señor llega a todos, como Él quiere, y cuando quiere, y como quiere, y con quien quiere. Que son una de las cosas maravillosas, saber que Dios tiene el control y que nada se escapa y que todo lo que Él hace es sumamente perfecto. Una de las cosas muy bonitas que también podemos ver dentro de estos versos es que sus hermanos, al ver a Pablo en cadenas, en prisión, se animaron a predicar el Evangelio. Esto pues lo podemos ver, lo que sería en este caso en verso 14, que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. ¿Y cómo infunde esto? Pablo fue un ejemplo para otros creyentes, al ver que Pablo estaba en prisión y que seguía con un gran gozo por predicar a Cristo. 2 Timoteo 2:9, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Como les digo, Pablo sabía estrictamente el propósito de Dios en su vida. Él sabía que había sido designado para predicar el Evangelio a toda criatura, a toda lengua y a toda nación. Y ese era su enfoque, era su mayor propósito en la vida, que el nombre de Cristo fuera exaltado. Porque él sabía que todo lo que el Señor hace coopera para bien. ¿Por qué? Su palabra lo dice en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Como digo, Pablo conocía ese propósito, que era exaltar el nombre del Señor, que era predicar a Cristo. Ninguna circunstancia lo detuvo, ni sus cadenas, ni sus angustias, nada. Su enfoque era Cristo. Entonces, claro, sus hermanos vieron este ánimo, vieron que el Señor se encargaba de Pablo, veían que el Señor seguía ocupando a Pablo aún en prisión, y esto causó que ellos mismos, me imagino que dijeron: ¡buah! Hay que despertar. Pablo está ahí, está en cadenas, está en prisión, lo quieren ejecutar, y él no se preocupaba de estas cosas, se preocupaba de los filipenses, de que ellos estuvieran bien. O sea, esto es para que nosotros despertemos, digamos, hay que actuar, hay que predicar, hay que evangelizar. ¿Cómo pasa muchas veces esto y cómo despierta eso muchas veces en nosotros cuando está dormido? El Evangelio, la predicación del Evangelio es para todos los creyentes, no para un grupo en específico, es para todos. Y muchas veces como que nos relajamos, nos calmamos, y cuando llegamos a ver estos videos de misioneros o de gente en otros países muriendo, te impactan tanto que te das cuenta que estás tan bien, que no hay nadie persiguiéndote, no hay nada interrumpiendo o siendo un obstáculo para predicar el Evangelio, que entra una vergüenza. Y que uno dice: wow, ¿en serio lo está haciendo? Aún estando en la cárcel, aún sabiendo que posiblemente es su lecho de muerte ahí. O sea, él vivía para el Señor. Pablo realmente amaba predicar a Cristo, que aún en prisión él pudo dar a conocer a otras personas el nombre de Cristo, y otros creyeron, no importando el rango, no importando quiénes eran. Y esto es lo maravilloso que podemos ver del Evangelio. Lo que hace es
transformarnos tanto la mente que solo podamos hablar de Cristo. Y esto es un poco de lo que podemos ver en lo que serían los versos del 12 al 14, ¿vale? Que es como les digo, que el Señor te puede ocupar en las circunstancias en las cuales no sean muy agradables para tu vida, que el nombre de Cristo sea proclamado a cualquier persona, que te fortalezca ver a personas que aún estando en situaciones críticas sigan alabando a Dios. Hermano, que esto nos motive a poder seguir buscando y alabando al Señor, no importando si tenemos todo o no tenemos nada. Que nos podamos gloriar en Cristo, que nos podamos regocijar en Él como Pablo lo hacía. Pero aún más, ahora vamos al punto 2. ¿Cuáles son tus intenciones al predicar el Evangelio? ¿Por qué digo este segundo punto? ¿Cuáles son tus intenciones? Porque Pablo estaba en la cárcel, ¿vale? Sus hermanos se estaban preocupando y él le dice que, bueno, no, que hay que seguir predicando, que hay que seguir sirviendo y que se sigan motivando. Y Pablo los estaba motivando con su ejemplo. Pero lo típico, uno está como en circunstancias difíciles y de paso viene más carga. Verso 15 al 17 dice Pablo que pasaba algo que a menudo también pasa dentro del pueblo cristiano. Debido a la inmadurez muchas veces causan estas inconvenientes unos con los otros. Verso 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. ¿Qué podemos ver aquí? Una actitud que hasta el día de hoy no se ha terminado, hermanos. Actitudes que hasta el día de hoy siguen pasando dentro del pueblo cristiano. Pero vamos a ver dos palabras que quiero coger de estos versos, del 15 al 17. El 15 dice: algunos de verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad. Muchas veces tener una actitud competitiva no es malo. Querer ser bueno en algo, ¿vale? Con una actitud correcta, plan, compitiendo con todas las circunstancias que se pueden haber, pero tú seguir y avanzar, está bien, porque no hay nada de malo en querer hacer las cosas bien, perfectas, porque son para Dios principalmente, hay que hacerlas bien, no está mal. El problema es la intención con la cual lo haces, porque envidia, en este caso, ¿qué significa? Emulación. Hay que quedarnos con esa palabra emulación porque la voy a expresar el significado más adelante. Envidia es emulación, deseo de algo que no se posee. Y rivalidad es enemistad producida por emulación o competencias muy vivas. Tanto en envidia como en rivalidad aparece la palabra emulación. Ahora bien, ¿qué es esto? Al parecer, pues, la emulación es el deseo intenso de imitar e incluso superar las acciones ajenas. Y es triste ver que esto pasa aún dentro del pueblo de Dios, que muchas personas solo quieren brillar, que están llenos de envidia. Y en este caso hay una fuerte envidia a Pablo, una fuerte envidia y rivalidad contra él directamente, no importando sus circunstancias, sino que fueron a por él, querían hacerle sentir carga, sufrimiento, dolor, aún cuando él ya estaba en prisión. Es como, wow, carga sobre agua, como me llueve sobre mojado. Es una cosa que pasa aún dentro del pueblo del Señor, pero estas cosas son inmadureces, son cosas que se dan, pero no son correctas. Y esto, al pasar dentro del pueblo de los filipenses, Pablo hace un llamado, Filipenses 2:3, no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Estas personas no veían a Pablo, en este caso, como más importante, sino que ellos eran los importantes, ellos querían ser los protagonistas de esta historia, cuando la única estrella
dentro de la iglesia es Cristo. Él es el único que debe brillar, el único que se debe exaltar, adorar y proclamar y desear totalmente. Pero a pesar de que muchas veces esto se sepa, el deseo de ser o parecer alguien dentro del ámbito cristiano, pues aparece. Por eso Pablo pues le dice a los filipenses, oye, que no haya una actitud de egoísmo, ¿verdad? Que no haya vanagloria entre vosotros, porque no es un acto o un deseo bueno del corazón. Esas son cosas malas, pecaminosas, que obviamente el deseo era ser mejor que Pablo, opacar a Pablo y hacerlo como pues menos que nada, y ellos aparecer cuando no podemos gloriarnos de la obra del Señor. No podemos decir, yo lo hago bien, no, es Dios el que nos ocupa, es Dios el que hace las cosas. Si no fuera por Él, es que esto no tiene sentido. Aún Él es el que le da vida a nosotros, como dice mi pastor, que Él puede llevar la palabra a los oídos, pero solo Dios la lleva a los corazones. En cambio, esas obras del Señor, nosotros no podemos hacer eso, por eso no podemos gloriarnos de algo que es de Dios, y que si no es por Él, aunque ya sea el mejor sermón, o la mejor predicación, o el mejor servicio, si no es impulsado por el poder del Señor, o el Señor no está ahí, pues eso está seco, está muerto y no tiene vida, Pero también vamos a ver otra cosa muy importante, que en el verso 16 muchos lo hacen con la actitud que es maravillosa, que es por amor, ¿vale? No todos lo hacen con esa mala actitud, no todos tienen ese sentir, no todos tienen ese deseo de brillar. Muchos estimaban a Pablo y sabían de que Pablo era realmente enviado del Señor, ocupado por Cristo. ¿Por qué? Porque sabían que a pesar de estar ahí, él era un gran referente para ellos. Pablo no se preocupaba de su reputación, en plan si lo hace mejor no, él se preocupaba de que la gente conociera a Cristo en todas sus circunstancias, ya sean buenas o malas. Entonces, la mejor actitud que podemos tener nosotros para llevar a cabo lo que es el servicio del Señor es hacerlo con amor, ¿verdad? Que la gloria de Dios realmente se proclame. Que deseemos ver personas rendidas a Cristo con una predicación que esté llena de amor, de poder, ocupada realmente por el Señor, ocupada por un corazón realmente sincero por servirle a Cristo, ¿verdad? No sintiendo que es algo, no sintiendo que lo hace todo bien. No puede ver esta actitud en ninguna de las personas ni en ninguna de nosotros como creyentes. No es lo correcto, pero es algo pues que también pasó previamente en 1 Corintios 3, del 5 al 9. Vamos a ver lo que sería una rivalidad que estaba surgiendo entre los corintios, porque dice, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibe su propia recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo y Apolos, los dos le servían al Señor. Pablo predicó, Apolos pues siguió ministrando. ¿Y quién dio el fruto? ¿Quién dio el crecimiento? ¿Quién santificó? ¿Quién dio la humildad, el amor, todos los dones del fruto del Espíritu? Pues el Señor. El Señor es el que se encarga de la obra, no es nosotros. No es que yo hago más y va a resultar en más. No, no es así. El Señor se encarga de hacer su obra conforme a su propósito, conforme a sus planes, conforme a su tiempo y conforme a sus deseos. Y si podemos ver, Pablo no se preocupó, se están yendo por Apolos, ni Apolos se preocupó, se están yendo por Pablo. No, los dos, Pablo como Apolos, estaban de acuerdo en el mismo sentir de servirle a Cristo, por amor. Por eso la placa, oye, ni Apolos es algo ni yo tampoco, los dos somos colaboradores, somos consiervos y sirviéndole al mismo Señor, por amor, por la unificación de la iglesia. No pensó, yo soy más o se están yendo, no. Aún Juan el Bautista lo dijo muy claro. Cuando vinieron los discípulos y dijeron que otros seguían a Cristo,
Y Él dijo, seguidla a Él, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cristo es el enfoque, Cristo debe ser la atención a la cual nosotros debemos dirigirnos, buscar, porque Él lo hizo todo con amor. Un verdadero hombre del Señor se va a centrar en que sigan a Cristo y no lo sigan a uno. Se va a centrar en que el nombre de Dios sea exaltado y no que nuestro nombre sea proclamado. Porque nosotros no salvamos, nosotros no santificamos, ni hacemos absolutamente nada por nadie. No podemos. Sí servimos, sí ayudamos, sí colaboramos, pero tenemos que saber de que la obra pertenece al Señor. No somos dueños de la obra. Así que, hermanos, debemos de tener mucho cuidado a la hora de cómo y por qué servimos al Señor. Porque la verdad, que el deseo de beneficiarse de la obra de Cristo está muy vivo hoy en día. Muy vivo, y lo podemos ver con tantos hombres mentirosos diciendo que son algo, cuando realmente no son nada. No son nada. Viven de la forma en que ni Cristo vivió aquí en la tierra. Cristo se dio en servicio por amor, teniendo misericordia, ayudando a uno a los otros y predicando el reino del Señor abundantemente. Y hoy podemos ver hombres que se benefician de la palabra, hacen negocio con ella, como dice la Escritura, están en lugares de alto prestigio, comiendo platos carísimos, noches de 25.000 euros en un hotel. O sea, no tiene sentido que un siervo del Señor haga estas cosas, porque no han casido el corazón del Señor. El mismo Jesús dijo que no tenía donde reposar su cabeza, pero estos hombres tienen de sobra de donde reposarla. Es un poco extraño ese evangelio, y sabemos que no es el verdadero. El evangelio de Cristo no vela por los beneficios de uno, sino que vela por la predicación del evangelio, por Cristo, por amor a los demás. Pero es algo en lo cual muchas veces, al no meditarlo profundamente, no nos podemos dar cuenta. Tal vez tú y yo no vamos a llegar a ser grandes hombres pronunciados, pero ¿qué pasa dentro de un grupo pequeño? Queremos llamar la atención, queremos parecer que sabemos mucho, hay una chica que te gusta, o un chico que te gusta, o querés que te busquen como el consejero, como el que lo sabe, como el que él me puede ayudar. Estos tipos de beneficios también están. Son popularidades que se adquieren conforme el paso del tiempo, y cuando no nos damos cuenta se puede caer en esto muy fácilmente. Pero gracias a Dios que Él dijo en Salmo 19:12, el salmista dice una pregunta: ¿quién puede discernir sus propios errores? Y el mismo salmista le dice: absuélveme de los que me son ocultos. Es realmente importante, como les decía, examinar profundamente el deseo de nuestro corazón a la hora de servir, porque muchas veces no nos damos cuenta que hay intenciones con un doble sentido. Y es triste cuando te vienes a dar cuenta, o bueno, no triste, da gracias a Dios que te das cuenta, porque te puedes arrepentir y se puede solucionar. No es para decir, wow, estoy sirviendo al Señor con un deseo malo de beneficio, o de que hacer sentir mal a un hermano, que yo lo hago mejor que él, y decir, wow, he pecado, ya no lo voy a hacer. No es esa la actitud. No es esa, es arrepentirte y cambiar la forma, hacerlo de corazón, como para el Señor, absolutamente todo lo que hagamos, ¿vale? Todo lo que hagamos. Esta área sé que se está centrando en la predicación del Evangelio, porque estos hombres están predicando a Cristo para ser visto por los hombres, ¿vale? Y opacar a Pablo, pero nosotros tal vez, como Dios, no siempre en esa área vas a servir. En el trabajo, lo que hagas, hazlo como para el Señor, sin renegar, sin murmuración, para Él, para su gloria, no por ganarte los halagos de tus compañeros de trabajo o del jefe, sino para que el nombre del Señor sea proclamado y sea conocido por ti a través de tu servicio en la área en la que estés. Una cosmovisión cristiana de tu vida va a ayudar a que en todo lo que tú hagas sea un enfoque para Cristo. Cuando la gente vea, oye, no reniegas a pesar de que te ponemos trabajo, o oye, lo haces súper bien, pues no buscas que te aplauden. Estas cosas se ven, pero cuando no se ven, por eso el salmista dice, absuélveme
de aquellas cosas que me son ocultos. Ruégale a Dios que nos pueda ayudar a ver esas intenciones malas del corazón. ¿Por qué? Porque el servicio que nosotros hacemos a Dios dentro del pueblo, en este caso en un ámbito eclesiástico, es un trapo de inmundicia. No es que estén haciendo algo wow, no estamos haciendo nada increíble, estamos haciendo lo que Cristo ha dicho, y solo eso, y solo eso. 1 Corintios 9, 16, 17. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Imagínate, estoy bajo el deber de hacerlo. Ay de mí si no lo predico. Y muchas veces no es esa la actitud. Muchas veces, pues lo voy a hacer como quiero. No, ay de ti si no lo haces, ay de mí si no lo hago. Porque es un mandato divino del Señor. Para todos, no para algunos. Pero ahora bien, viendo Pablo estas actitudes, evaluando su circunstancia, Pablo da en este caso una respuesta a todo esto. Del verso 15 al 17, Pablo a las personas que predican con esas actitudes y a sus hermanos que se preocupan por eso, da una respuesta gloriosa. Punto 3. La proclamación de Cristo trae mucho gozo. ¿Qué dice el verso 18? Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Wow, o sea, es un ejemplo, Pablo, de la actitud que toma ante esa circunstancia de estar en prisión, estar en cadenas, saber de que no sabe cuándo va a salir en ese momento, ¿vale? No estamos especulando de que si él se pregunta esto, pero podemos especular que esto podría venir a su mente. Él no se preocupó de nada de eso. Él al contrario le dice a estas personas, mira, entiendo que están haciendo esto, entiendo que me está pasando esto, pero el nombre del Señor es proclamado y me voy a alegrar, me voy a gozar, me voy a sentir increíblemente feliz. Pero feliz, 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 feliz de que Cristo se está predicando en las calles, en todo lugar, en cualquier circunstancia. Realmente Pablo es el ejemplo que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Él nunca escatimó su vida, ¿vale? Él siempre se entregó a la casa del Señor con mucho gozo. O sea, realmente estaba feliz por Cristo, estaba feliz de tenerlo. Él no buscaba los millones, no buscaba los aplausos, no buscaba las luces, él buscaba que el nombre del Señor fuera exaltado, ¿verdad? Y pese que hay estas actitudes, como les decía, inmaduras dentro del pueblo, Dios es tan increíble que a pesar de eso, Él puede ocuparlas para predicar, para que el nombre del Señor sea escuchado. No siempre va a ser el caso, ¿vale? De que con esas intenciones se le debe servir al Señor, pero las puede ocupar para dar a conocer su nombre. Muchas veces hay gente que ha dicho que se encuentra alguien en la calle, o alguien ha dicho o algo en plan con referente al Evangelio, con referente a Dios, y te impacta y como que te quedas, wow, ¿en serio? Dios puede ocupar a cualquier persona. Ocupó hasta un burro, imagínate, ¿cómo no te puede ocupar a ti? Pero bueno, sabemos que son casos excepcionales que el Señor hace. Pero aún ahí puede el Señor salvar. Aún con esa mala intención de predicación, el Señor seguía salvando personas. Y eso es lo que a Pablo le alegraba, que podían conocer a Cristo, que podía serse exaltado. O sea, imagínate, que si las personas que a veces se ponen con esta actitud de envidia, proclamaran así a Cristo, a ver, no sería bonito, ¿vale? Pero es como que, wow, compitiendo por quién predica más a Cristo. No se ve, lastimosamente, esto no se ve, se preocupa más por quien tiene más seguidores, porque es más conocido, y en cambio ahí pasó de que se proclamaba más a Cristo. O sea, esto es increíble, que esa circunstancia lo llevó a predicar más, y imagínate, si lo llevó a predicar más con malas intenciones, ¿qué no mejor sería que seguir predicando más, pero con esas buenas intenciones, con amor? Eso sí sería muy increíble. Lastimosamente, como les digo, no pasa eso entre nosotros o el pueblo cristiano,
no te llenas de envidia, te llenas de un enojo contra el hermano que lo querías hacer sentir de una forma que no. Y mira, esta gente mejor se dedicó a predicar más y más y más y más. Y predicaban a Cristo, ojo, que no es que estuvieran predicando otro evangelio. Porque si nos damos cuenta, Pablo también se preocupa cuando otras personas hacen mercadeo o predican a Cristo o no predican a Cristo. ¿Vale? En otras cartas, Pablo anuncia y denuncia a las personas que no predican el evangelio correctamente. ¿Vale? Que él mismo dice que si hasta un ángel de cielo viene, predica otro evangelio, trae otro evangelio, sea anatema, que en este caso es pues maldito de Dios. Así que podemos ver que Pablo los incluye en la carta a los filipenses porque ellos son también creyentes, simplemente que ellos tienen una actitud errónea, de inmadurez, que como les digo, si nosotros, tú o yo hemos estado en esa actitud o están, podemos arrepentirnos y así tener lo que sería en este caso un servicio al Señor pleno de gozo, de amor por la causa de Cristo. Pablo, al no ser una persona competitiva ni buscar ser reconocido, él pudo manejar esta circunstancia de una forma pues muy sencilla. Pues no me importa. Cristo es proclamado y me voy a alegrar, me voy a regocijar, me voy a sentir extremadamente feliz. Imagínate, esto es lo que conlleva un hombre, un siervo del Señor, alguien que ama a Dios. No se va a preocupar de que, se están yendo con él, no, se va a preocupar de que, siguen predicando. Se va a alegrar del logro del hermano, se va a alegrar. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo y debemos de alegrarnos los unos y los otros. No buscar opacarnos, que ese es el caso, muchas veces, que se busca opacarse. Y es triste porque si todos nos uniéramos a proclamar el Evangelio y cada quien cortara esas actitudes dentro de las iglesias, créanme, la obra del Señor fuera mucho más abundantemente enriquecedora y así se pudiera a conocer que somos sus discípulos, porque la misma Escritura dice en los Evangelios que por esto seremos conocidos si nos amamos los unos a los otros, no si competimos los unos a los otros. No es esa la actitud que el Señor Jesús desea. Él nunca se preocupó, en este caso, de ser el mejor. Fue tanto así que Él solo quería hacer la obra de Dios. Jesús mismo se encargó de la proclamación del Evangelio, la proclamación del verdadero Dios, de su nombre, de darlo a conocer entre todas las naciones, porque esto era su alimento, esto era su vida, dar a conocer al Padre. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Su obra. A Jesús su enfoque es venir a la tierra y predicar el Evangelio. Arrepentidos y convertidos, decía. Arrepentidos y convertidos al Señor. Que el reino del Señor ha venido. Y esta voluntad, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, no fue sencilla. No fue fácil. No fue la que tal vez ahora tú y yo estamos haciendo, que no nos está pasando absolutamente nada. No sufrimos como el Señor Jesucristo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pues de eso Pablo era feliz, porque confiaba en Cristo plenamente. ¿Cómo fue la obra de Cristo? ¿Cómo fue la voluntad del Señor para Cristo? Isaías 53 lo explica, verso 10-11. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Léete todo Isaías 53, hermano, y verás, que el Señor Jesús, la voluntad que hizo, no fue algo sencillo. No fue algo fácil. Fue dolorosa. Él no cargó con ciertas cosas. Él cargó con todos nuestros pecados, con toda nuestra iniquidad, la cual era para nosotros, no era para Él, era para nosotros. Pero al Señor le complació esto. Le complació esto. Si nosotros
tenemos esta actitud que Cristo tuvo a la voluntad de Dios, créeme que vamos a tomar cualquier circunstancia de nuestra vida de una forma muy diferente. Pablo se recordaba de esto, que él había padecido, que el Señor sufrió. ¿Qué menos iba a recibir Pablo? El Señor mismo lo dijo, que por su nombre íbamos a ser perseguidos, iban a hablar cosas que no eran. Pero Pablo se enfocó en la obra del Señor. Filipenses 4:13, todo lo que conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, él vivió muchas circunstancias. ¿Pero por qué? Porque Cristo mismo lo fortalecía, el Señor, porque tenía una comunión con Él. Esto es lo que hace que Pablo no tuviera envidia de nadie, que Pablo no se preocupara por él, que se preocupara por los Filipos, que se preocupara por su bienestar, que se preocupara porque el nombre de Cristo fuera exaltado. Muchas veces nosotros, al no tenerlo todo, nos preocupamos de nosotros y al final el enfoque es nosotros y que cuando nosotros estemos bien, se va a hacer la obra. Pues no es así. Pablo no buscaba su enfoque, buscaba el enfoque de Cristo, que es hacer la voluntad, proclamar el Evangelio. Proclamar el Evangelio. Y hermano, para nuestra vida ese debe de ser nuestro propósito. Buscar sacarle provecho a todas las circunstancias en las cuales nos encontremos y poder predicar a Cristo, poder sentirnos feliz de verdad, ver que gente se está arrepintiendo. Y aún es más, que aunque no haya un beneficio de ver que la gente se esté tal vez convirtiendo, arrepintiendo, viniendo a Cristo, pero sabiendo que has predicado el Evangelio, que has sido fiel, que el Señor te diga, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. No buscando, en lo mucho me pondré, porque esa parte nos gusta, en lo mucho te pondré. No, es buen siervo y fiel. Que cuando estemos ante Él, Él nos diga, buen siervo y fiel. Solo con esto, hermano, tú vas a quedar aniquilado. O como dijo una vez, predicando el pastor Juan Manuel, decía, ¿pero qué hago aquí? O sea, hermano, créeme que cuando estemos en el cielo, vamos a sentirnos tan felices que el Señor nos diga, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Y que ese sea nuestro anhelo. Pablo quería serle fiel al Señor, quería serle realmente un buen siervo, y lo hizo en todo, en todo. Por eso él se entregó totalmente a la causa del Señor, por amor a Cristo. Que ese sea nuestro enfoque, que ese sea nuestro deseo, y que si tú aún no le conoces al Señor, puedas conocerle, y puedas vivir para Él. Que te des cuenta que realmente Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Él es el gozo, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Que no hay nadie, pero absolutamente nadie ni nada que te lleve al Señor, sino solo Cristo. Que Él te va a ayudar en las circunstancias malas. Él va a estar contigo en todos los momentos que tú te des cuenta que no vas a poder y que nadie va a estar contigo. Él va a estar ahí. Si te arrepientes y confiesas al Señor Jesucristo como tu verdadero y único Salvador personal, Él te perdona. Él te perdona. Y así vas a poder tener la oportunidad de vivir para el Señor, gozoso para Él, sabiendo que aunque tengas, Él va a estar ahí, y aunque no tengas, Él va a estar ahí, y aunque no tengas, vas a ser feliz, y aunque tengas, vas a ser feliz. Que tu vida no se va a enfocar en el hoy, ni en lo que tienes, ni en ninguna circunstancia, sino que se va a enfocar en Dios, en Cristo, que esto es ¿por qué me pasa? La gente normalmente dice, ¿por qué me pasa? No, ¿para qué me pasa? Y ahí tú vas a poder ver, ¿por qué aquella persona que está mal sigue alabando a Dios? No me cabe en la mente eso. ¿Por qué? Pablo no tuvo la mejor vida, los discípulos tampoco, y cualquier otra persona que quiera vivir piadosamente, no le va a ser fácil. No le va a ser fácil. El Señor se va a encargar de nosotros y nos va a cuidar como cuidó a Pablo. Y muchas veces no son las riquezas lo que te da la felicidad. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. Y Pablo lo sabía perfectamente. Predicar el Evangelio da mucho gozo. Da mucho gozo. Da mucho gozo. Nosotros con otros hermanos a veces hacemos la obra. Y aunque sabemos que nos dicen de todo, hay veces nos hacen ver como que somos los más tontos. Nosotros volvemos y nos reunimos y hablamos de lo que se ha compartido, lo que se ha predicado, me dijo esto, me dijo lo otro, y nos alegramos tanto. O sea, imagínate, cuando tú lo haces con esa buena intención, con ese buen corazón también, Dios añade una felicidad y te permite compartir de ese gozo, de esa gloria que solo es para Él. Pues Él
tiene tanto amor por muchos de nosotros que nos permite disfrutar de ello. Y de igual manera tú, si aún no sabes qué es ese gozo, pues arrepiéntete y conviértete. Y cree en el Señor Jesús y Él te lo va a dar, te lo va a dar, te lo aseguro que sí. Así que, hermanos, esto es pues lo que les quería compartir de Filipenses 1, del verso 12 al 18. Quedémonos con estas enseñanzas. ¿Vale? Recapitulando, Pablo se preocupaba por sus hermanos. A Pablo no le importaba lo que sería tener popularidad. A Pablo solo le importó predicar el Evangelio. Y pues eso es todo. Voy a hacer una pequeña oración y pues concluimos lo que sería en este caso el estudio de Filipenses capítulo 1, versos 12 al 18. Padre, muchísimas gracias por esta oportunidad, por poder culminar, Señor, un poco de tu palabra, por poder estudiarla, por poder predicarla. Señor, seas tú trayendo la oportunidad a muchas personas de conocer el gozo, la importancia, Señor, de predicar el Evangelio, que no hay nada que nos pueda detener, Señor, que tu obra no se va a parar nunca, ni por nuestras emociones, ni nuestras condiciones, sino que tú nos vas a ayudar, tú vas a estar con nosotros, Padre. Señor, gracias porque tu palabra trae gozo, porque tu palabra trae vida, porque tu palabra es la única que puede hacer a los muertos revivir. Y Señor, que los que estén escuchando este mensaje puedan motivarse, Señor, a seguir predicando. Que sepan que todas esas circunstancias en las que puedan estar tienen que glorificar al Señor, tienen que exaltar a Cristo. Gracias, Padre bendito, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por la cruz, gracias por Cristo. Gracias por permitirnos compartir de tu gloria a través de la predicación. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.